ustedes al tema de la educación? Para mí, la educación en el Perú tiene tres problemas. Problema de currículas, problema de proteínas y problema de salario. Empezamos por el problema de proteínas. Ya. Un alumnado, como ahora sabemos que el 40% de la población infantil está con anemia, es un material poco dable para educar. El material humano está erosionado. Entonces es un problema que debe solucionar el Estado patriota, la alimentación de la infancia. Y yo digo, ¿no? Paradójicamente nos vanagloriamos de tener una culinaria la mejor del mundo, pero tenemos la mitad de la infancia anémica. Problema para la educación. Eso se tiene que solucionar. 2, currículas, ¿no? Y eso no veo que lo ataque el SUTEP ni el CONARE. No hay curso de historia del Perú, ni geografía del Perú, ni educación cívica desde el Fujimorato. Se ha barrido con eso. Se ha barrido porque nos quieren arrancar la memoria, nos quieren arrancar la identidad, que seamos un pueblo de humanoides. En UNESCO nos quieren transformar. Por eso que estamos soportando un tercio de siglos de presidentes delincuentes. Entonces, tiene que haber una currícula patriótica. Y 3, salarios. A pesar de que Castillo es maestro, creo que la escala salarial del magisterio no se ha incrementado sosteniblemente. Eso tenemos que nosotros arreglarlo. Pero obviamente también va con la capacitación del magisterio. ¿Cómo ves nuestras relaciones con Chile en la actualidad? Bueno, está gobernando un presidente supuestamente de izquierda, ¿no? También han gobernado varios presidentes de izquierda como Bachelet, como Frei, creo que también. Y estoy viendo que en Chile haya gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, siempre hay una política sólida y consecuente exterior de parte del Estado chileno, tanto con Bolivia, tanto con Perú, ¿no? En el caso peruano, se puede decir que hay un status quo, ¿no? Con respecto a la frontera sur y para ellos a la frontera norte. Y la situación es que Bolivia siempre va legítimamente a aspirar a recuperar su mar. Entonces estamos viendo que en el tripartito peruano, boliviano, chileno se dan todavía primero tensiones geopolíticas que ya se supone que habían acabado en todo Sudamérica. Es el único punto de tensión geopolítica, porque se concentra ahí la Mediterránea boliviana. Se concentra ahí el tripartito peruano, boliviano, chileno, y siempre con la aspiración peruana sobre Arica. Y se concentra ahí también la gran migración aymara hacia la costa. Me dicen que en Arica un 30-40% es población aymara. Y me dicen que igual es en Pisagua. Y toda esta zona se hacen los congresos aymaras, Bolivia, y estamos norte chileno. Tacna, Moquegua, Arequipa también son zonas con bastante migración aymara. Entonces eso es muy interesante. Eso es para mí muy interesante porque... Bueno, ahí no hay fronteras, digámoslo así. Pero te cambio la pregunta entonces con Chile. ¿Qué harías con Tacna? O sea, con Tacna abandonada, con Tacna no atendida, con Tacna sin frontera marítima. Claro, es que hay que tener en cuenta que el puerto natural de Tacna es Arica. Es como Arica es a Tacna, como Callao es a Lima. Entonces, obviamente la postración de Tacna en términos, digamos, de actual convencionalismo de relaciones exteriores entre Perú y Chile, va a ser desfavorable siempre Tacna. Yo sostengo. El etnonacionalismo, como heredero del velasquismo, nosotros todavía visualizamos la recuperación de Arica. Para nosotros es un problema impostergable. Es impostergable porque es cuestión también de honor nacional. Y yo como soldado de infantería, para mí la solución de Tacna implica la recuperación de Arica. Por eso te hacía la pregunta por el tema estratégico también de Tacna aquí, no atendida por el gobierno, abandonada y dejando que el norte chileno tenga una mayor posición en el mercado, incluso económico, sobre Tacna y sobre Bolivia. Bolivia depende permanentemente de la salida al puerto por los chilenos y nosotros dependemos básicamente del turismo, si no, no sobrevivimos y no se ve una atención estratégica geopolítica por parte del Estado hacia esta región sur. Efectivamente, y así va a seguir siendo. La única vez que tengamos un status quo en la Cancillería no va a cambiar. O tengamos un gobierno tipo Velasco, ¿no? Que ponga geopolíticamente su sitio a Chile. Con Velasco, por vez primera, desde la batalla de San Francisco, Chile se vio obligado a hacer planes defensivos con respecto a las Fuerzas Armadas peruanas y mina la frontera norte. Yo reitero, desde Velasco hasta ahorita todo ha sido traición. Entonces, con nosotros seguimos la línea de Velasco, vamos a poner las cosas en su sitio y Tacna va a tener la oportunidad de reflotar nuevamente.
Antauro, te agradezco estos minutos que nos has dado. Te pido que nos confirmes hoy conferencia de prensa. Sí, Fernando, hoy día a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, perdón, tengo una conferencia de prensa. En el sindicato con la Fovicer, ¿no? Así es. Y mañana a las 4 de la tarde tenemos una concentración en la Plaza de Armas. Centro Cívico. En la Plaza de Armas, en el arco clásico de Tacna. ¿Donde hace cuánto? ¿El 2000? El 2022 años concentramos a toda la población de Tacna que nos agradeció la rebelión y también su participación. Porque el contingente, si no sé por la reacción popular que hubo en Tacna, esa rebelión no hubiera fracasado. Si es que Tacna y Moquegua no hubiesen acompañado, reaccionado a buscarlos a ustedes, quedaban abandonados en la sierra y pasados a una mazmorra de repente. Ahí nomás. Entonces, para nosotros, particularmente para mí, porque ya te estuve escondido, lo que pasó en el año 2000 con la reacción del pueblo de Tacna y Moquegua de subir a las alturas cuando nosotros estábamos ya abandonados. Yo estaba a las justas con 2, 3 soldados, durmiendo en cuevas. Ollanta se había desertado, toda su tropa se había desertado, hasta el general que habíamos capturado, Ollanta lo había dejado libre. Éramos unos fugitivos. Y fueron los contingentes que subieron en Tacna y Moquegua en grupitos de 10, de 20, 30, que poco a poco se fueron juntando en las alturas de Moquegua. Y al último se hizo un efectivo de 2000 reservistas. Con eso yo bajé a Moquegua y después me pasé a Tacna. Y cuando ingresé a Tacna con esos compatriotas, me entero de la fuga de Fujimori al Asia. Entonces la rebelión cumplió su cometido. Porque si tú te acuerdas, en ese entonces éramos más muchachos. No, sí lo recuerdo. O sea, mientras tú estabas ahí, yo estaba en Moquegua con el defensor del pueblo, Santi Esteban, si no me equivoco, buscándolos por todos lados. Lógico. Que yo trabajaba en ese momento para el diario Liberación de César Hildebrand. Me decían, sube a Calacoa, y me subía a Torata, me iba por allá, búscalos donde sea, encuéntralos, donde sea. Bueno, yo lo buscaba a los dos, era uno nomás que estaba ahí, ¿no? Pero no los encontrábamos, los encontró a TV, me acuerdo. En su momento en una combi les hicieron una entrevista, la primera entrevista que dieron. Lógico. En su momento, después salieron de Calacoa, donde estuvo mi madre. Estuvo con Carlos Jaramonte ya en la zona altoandina. No, tus padres, conversaban por teléfono y hacían ese contacto, también enlaces, se anunció el tema de Toquepala. Quiero reconocer también la gran reacción que tuvo la prensa tacneña, incentivando que fueran los reservistas. Estaba Radio 1, varias radios eran en realidad. Y recuerdo, las convocatorias de la población, las llamadas telefónicas para ir al Grau, al mercado, a recoger la papa, la cebolla, para que los reservistas partan y se dirijan. Y hay que verle que Fujimori se iba a quedar hasta el 28 de julio del 2001. Gracias a esa rebelión que fue apoyada por Tacna y Moquegua, es que renuncia y huye al Japón. Tacna y Quito, Arequipa eran de las pocas regiones que se movilizaban en esa época contra Fujimori. Claro, y en ese tiempo ya se dio la guerra informativa entre la prensa provinciana y la prensa limeña. Porque la prensa limeña estaba alineada como ahora con la derecha. Y fue la prensa provinciana, la prensa alternativa, que la MNR, la que dio el enfrentamiento y que posibilitó que esa rebelión no se esfumara, no se aplacara, sino siguiera exitosa. Antes de terminar, la relación con la prensa, ¿cómo la tienes? ¿Cómo la llevas? Porque sí hay silencio informativo, sí hay una declaración tomada del ángulo que no quiere darse, si no se le agarran otro ángulo. Y está manejada por una prensa concentrada en la capital de la República. Sí, mira, yo cuando salí de prisión, como yo he sido tan calumniado por la prensa de señal abierta limeña, me refiero más a la televisión y al grupo del comercio, inclusive al grupo de Chicho Momia, opté por no darle una entrevista a la prensa limeña. Después, por eso quería entrevista de frente a CNN. Y sí doy entrevistas cuando voy a las regiones, doy con mucho gusto entrevistas a las radios de las regiones, y por eso estoy contigo acá, porque aparte que nos une una amistad. Con Radio 1, desde el comienzo siempre apoyó las rebeliones desde el 2000, hemos estado ahí. Me apoyó en el 2000 en Locumba y en el 2005 con Andahuaylas. Exacto, estuvimos ahí. Eso yo lo tengo muy en cuenta. Ya, pero ¿esa prensa puede dar batalla? Está dando batalla y la está ganando. La está ganando. Y yo te digo una cosa, si tenemos la oportunidad, la providencia, el Pachacama nos da de conducir los destinos de nuestra patria,
Y reactualizando el plan Inca, yo soy un convencido que la televisión de señal abierta nacional, que tiene su sede en Lima y cuyos dueños son la mayoría extranjeros y desfilaron en la salita del CIM, tiene que ser expropiada y entregada a la sociedad civil organizada. Y en esa cuestión no estamos descubriendo la pólvora, lo hizo Velasco, nosotros lo haremos mejor. Estamos hablando de la televisión limeña de señal abierta. No, sí lo recuerdo, o sea, es algo que debió haber hecho Toledo y no lo hizo en su momento porque todos habían pasado por la sala del CIN y esas personas que habían hipotecado su línea editorial, al no cumplir las normas que se tiene de ética y tu señal queda acá y la sacó de licitación. Y es más, tú ves, no necesitaba más. Cuando yo observo, ¿no? Todos los periodistas de señal abierta limeña tienen ahí 30 años o un tercio de siglo ahí, en su puesto, en su set. Mónica Delta, Jaime Altaos, Nicolás Lucas, y te doy uno, tienen 30 años por lo menos en esa pantallita y no le han ganado a nadie, han ganado solamente un casting. Y esos son cómplices de la debacle de la nación, son cómplices de los presidelincuentes, o sea, son tan culpables del cuarto poder limeño como los otros tres poderes en la debacle republicana que estamos soportando. Bueno, el último resultado electoral muestra eso, ¿no? El cierre de información a favor de Keiko Fujimori y en perjuicio de Castillo, ¿no? Y con el voto en contra también porque la prensa se había alineado en esa, no había sido mínimamente equilibrada. Por eso también tienen que ser escarmentados, y van a ser escarmentados. ¿A qué te refieres? Expropiados y encarcelados, porque son parte de la tradición. Estos son parte del cuarto poder criollo, es tan putrefacto y cómplice del primer poder ejecutivo que produce delincuencia de hace un tercio de siglo, del legislativo, que es la misma idiotez, y del poder judicial, que está pasando peor, son más delincuentes que el ejecutivo y el legislativo. Por eso digo, la república en sus tres poderes está putrefacta.